Muy buenas, en este reel vamos a hablar un poco de futuros, margin, qué significa, cómo se puede operar y cuáles son las diferencias entre ambos dos, porque hay gente que muchas veces los confunde o opera uno u otro sin entender qué pasa de fondo. Recordemos que los futuros específicamente son contratos entre dos personas, entre dos partes, mientras que en el margin hay un préstamo de fondo. ¿Qué significa? En el futuro, en el primero, vamos a encontrar que si uno opera, puede también operar apalancado. ¿Qué significa? Que si tengo 100 dólares en una plataforma, puedo operar por 10, por 50, por 100, y si yo opero por 10 en un futuro, ¿qué significa? Que yo por 100 dólares voy a poder operar hasta una posición de 1000 dólares. ¿Cómo funciona en la práctica el futuro? Funciona con un sistema de compensación. ¿Esto qué significa? Que si yo voy, por ejemplo, en largo en un futuro, yo voy a, obviamente, beneficiarme de la subida del precio del activo. Ahora, si el precio del activo, por ejemplo, cae y cae un 10%, lo primero que se liquida es mi posición. No te hacen un margin call como en otros mercados que antes de liquidarte la posición te piden que fondees con más dinero, sino que en este caso, lo primero que se te liquida es la posición. Así que hay que entender que si uno va apalancado en un futuro por 10, un 10% de la posición, una caída del 10% si vas en largo, te puede liquidar la posición, y lo mismo a la inversa. Recordemos que el futuro también uno puede ir en corto, que significa ganar de la pérdida. Es muy sencillo en las plataformas porque es con un solo clic que uno puede ir en largo o en corto, y lo mismo ocurre con el margin trading. El margin trading, en vez de ser un contrato entre dos personas con sistema de compensación, es un sistema en donde te prestan la plata. Por eso en el margin también uno puede ir apalancado. Es la misma lógica. Si uno va en margin apalancado por 10, significa que si yo pongo 100 dólares puedo abrir una posición hasta de 1000. ¿Qué pasa con esos 900 extra? Me los presta la plataforma. Justamente también ocurre lo mismo. Si el mercado va en mi contra, un 10% de la caída del activo, si estoy en largo, me puede liquidar la posición. Lo mismo, entonces en margin call simplemente te liquidan la posición. Y también es importante entender que desde el margin es donde funcionan las tasas de intereses que te prestan estas plataformas, porque uno muchas veces pone a tasa de interés, que hay un video en donde comento lo de las tasas de intereses, en donde justamente en los momentos optimistas de mercado, donde hay tendencias alcistas muy grandes y hay muchas operaciones de margin, significa que la plataforma está haciendo mucha tasa de intereses con todas esas operaciones apalancadas. Ahora, justamente esa tasa de interés la pueden trasladar a los que son los préstamos y tasas de intereses, en donde cada vez te pagan más. Hasta hace unas semanas, cuando el mercado estaba muy alcista, las tasas anuales, efectivas anuales, llegaban al 25, 26, 27. Ahora que el mercado retrocedió y hay menos posiciones apalancadas en margin, hoy la tasa se encuentra más o menos en el 10% tasa efectiva anual. Para lo cual hay que entender la diferencia y también entender de que los préstamos de estas plataformas dependen también del margin. Hay otros modelos de negocios donde las tasas dependen del spread entre lo que prestan y piden prestado, pero en todas las plataformas siempre en términos y condiciones o al momento de ingresar estas posiciones de tasas de intereses te dice específicamente para qué usan esos fondos. Espero te haya gustado la explicación, no dudes en dejarme tu comentario y espero tu like.